Hermanos, damos gracias a Dios en esta noche por comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Y si ustedes tienen sus Biblias abiertas ya en el libro de Apocalipsis capítulo 1, antes de que leamos este hermoso capítulo, noten que el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora conmigo, por favor, todos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la promesa expresa de bendición especial para los que lean, estudien y guarden las cosas escritas en este libro. Y al decir este libro, se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Así que yo les decía hace un momento en comentarios anteriores a nuestro tema, que yo no sé de qué clase o cómo vendrán las bendiciones a su vida en este tiempo que usted se meterá juntamente conmigo en el estudio de Apocalipsis. Porque espero que no solamente estudiemos juntos Apocalipsis en este rato, sino que esto que vamos a ver hoy y el miércoles próximo y cada miércoles que abramos Apocalipsis, nos mueva el interés por tratar de sondear más acerca del contenido maravilloso y sorprendente, así como veraz y cierto del libro de Apocalipsis. De manera que usted esté recibiendo bendición doble, no solamente porque es un libro de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, sino porque hay una promesa expresa de bendición especial a quien lo lea. Así que vamos a echar mano de esa promesa leyéndolo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por favor, síganme con la vista en sus Biblias y entren en acción conmigo en los textos que les voy a indicar. Hay algunos textos del capítulo 1 que yo deseo, por favor, que ustedes se unan conmigo en esa lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora unidos el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sigo leyendo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último.
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, unidos el 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, desde esa parte hasta acabar el 18 unidos: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Prosigamos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando el sol descendió sobre el mar Egeo, el anciano caminó pesadamente, iba hacia su vivienda. Deseaba pasar una noche renovadora, pero como ya estaba ocurriendo últimamente, no tendría ese privilegio. Compartía su caverna con una banda de criminales. Todos habían sido exiliados a Patmos, la pequeña isla desierta del mar Egeo, por crímenes que habían cometido en el continente. Sin embargo, el único crimen del anciano era haber dado a conocer la nueva vida en Jesús a quienes había encontrado. Por este delito, Domiciano, el emperador romano, lo había deportado a Patmos para que muriera o de viejo o de hambre. Pero Dios tenía otros planes. Allí en el exilio, Juan iba a recibir la más asombrosa revelación, el más asombroso apocalipsis, la más asombrosa revelación de los sucesos futuros que se haya concedido a la mente de un mortal. Las revelaciones dadas por Dios a Juan abarcan unos 20 siglos, aún pasando por nuestra era tecnológica. Pero lo mejor de todo es que Juan vio a Jesucristo con una grandeza tal que las palabras humanas no podrían jamás describir su visión. Ahora, no leyendo, sino comentando y leyendo a la vez un poquito, quiero decirles, hermanos, por unos datos que tengo aquí a la mano, que durante 18 siglos pasados, durante 18 siglos, los misterios de este libro llamado Apocalipsis permanecieron en gran parte inexplorados.
la mayoría, fíjense ustedes, la mayoría de los pastores de las denominaciones cristianas, de las diversas denominaciones cristianas, lo consideraban un libro sellado, o sea, un libro cerrado. No fue sino hasta el siglo pasado, el siglo XIX, que se produjo lo que podríamos llamar el renacimiento del libro de Apocalipsis. La gente comenzó a estudiarlo con gran entusiasmo, con mucha intensidad, con una intensidad sin paralelo en la historia del estudio de la Biblia, en lo que a estudio se refiere. Los teólogos comenzaron a escribir extensos volúmenes acerca del significado de los misterios del Apocalipsis. Y como ya hemos dicho antes, es el único libro que contiene una promesa clara de bendición especial. La primera cosa que les quiero dar en esta noche es una definición. Es una definición de lo que quiere decir Apocalipsis. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen una idea más o menos concreta de esto, pero lo quiero compartir de nuevo para que ustedes lo recuerden o para que algunos que no lo sabían lo anoten. Les quiero dar una definición del término del nombre de este libro. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Revelación. Y la palabra revelación significa poner al descubierto. No lo olviden, la palabra revelación significa ¿qué? Poner al descubierto, o sea, descubrir algo, develar. Por eso se dice develar una placa, por ejemplo, poner al descubierto. Pero les quiero dar, aparte de eso que acaban de anotar, una definición concreta del significado de la palabra revelación. Cuando estamos diciendo Apocalipsis es una revelación divina a los hombres, en este caso directamente a Juan el apóstol. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que le reveló? Dios le reveló. Algunas personas dicen hoy en nuestro contexto actual que Dios les sigue dando revelaciones. Por favor, no lo crean, eso no tiene sustento bíblico. Las revelaciones se acabaron. Se terminaron. Ya no hay revelación continuada. Dios ya no está dando otra vez por inspiración su palabra. Al contrario, precisamente con este libro se cerró y se escribió lo siguiente: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, que es el último del canon, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es lo que dice al final. Entonces no hay que añadir, entonces no hay que quitar, ya no hay revelación. Entonces, ¿qué significa revelación? En el sentido de que Dios la dio en el pasado. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo definimos cuando hablamos de revelación? Aquí está una definición que a mí me satisface mucho. Revelación es la declaración o comunicación extraordinaria y sobrenatural. Pueden resumir porque a lo mejor no lo voy a poder repetir más que 2 veces. Revelación es la declaración o comunicación extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios de aquellos acontecimientos y verdades que el hombre no alcanzaría a entender ni a vislumbrar por sus facultades naturales. De nuevo, revelación es la declaración o comunicación extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios de aquellos acontecimientos y verdades que el hombre no alcanzaría a entender ni a vislumbrar por sus facultades naturales.
Podríamos decirlo de otra forma más sencilla. La revelación es un hecho extraordinario de Dios por el cual Él le declara al hombre lo que el hombre no puede entender ni podría encontrar por sí solo, por sí mismo. Es en esencia lo que significa la palabra revelación. Y debemos darle gracias a Dios porque escogió a un hombre. Ahora, vamos a tratar en estos estudios, hermanos, de aplicar un poquito a la vida espiritual. No queremos meternos solamente a estudio teológico, sino a tratar de comer, de alimentarnos de estas enseñanzas. Aquí está la primera enseñanza que la vamos a enclavar aquí. No tiene que anotarla, cáptela nada más. Algunos dirían, qué terrible que un anciano de más de 90 años que ha sido fiel al Señor, probablemente desde los 16 años de edad, cuando Juan como apóstol fue llamado, siendo el Benjamín del equipo de los apóstoles, el más jovencito, ahora tiene 90 años, ha servido al Señor fielmente, ha procreado a muchísimos hijos en la fe y les llama en sus epístolas, hijitos. Ha sido fiel, ha sufrido. Y cuando podríamos nosotros pensar que Dios lo va a recompensar, de pronto las circunstancias de la persecución bajo Domiciano lo llevan como exiliado a la isla de Patmos para morir de viejo o de hambre. Era una isla desierta y salitrosa. Realmente ahí acabaría sus días. Ahora, eso era lo que el hombre planeó para él. Eso era lo que la prueba le trajo. Pero hermanos, escuchen bien, en el sufrimiento en la isla de Patmos, Juan tiene probablemente la bendición en lo que se refiere a experiencia impactante y sobrenatural más grande de todos los siglos que ningún hombre de Dios haya tenido. Jesucristo se le presenta en persona. Jesucristo lo toma de la mano y se lo lleva, ¿por qué no?, en la máquina del tiempo futuro y le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos y le muestra cada uno de los sucesos, le muestra la situación de las iglesias en ese tiempo. Y en esas iglesias, como lo vamos a ver después, le revela cuáles serán las facetas por las que la iglesia va a pasar. Espero que me esté dando a entender en este momento. Cuando lleguemos a las 7 iglesias de ese tiempo, desde Éfeso hasta la Odisea, vamos a notar, y lo digo como un adelanto breve, vamos a notar que cada una de esas iglesias que se mencionan y que sí existían, no son simbólicas. No todo lo que está escrito en este libro es simbólico. Vamos a notar que cada una de esas iglesias, que ya no existen, claro, iglesias locales con sus pastores, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, las que mencionamos. Vamos a notar que esas iglesias a la vez, aunque eran literalmente reales, representaban las diferentes etapas por las que la iglesia pasaría. Y asómbrense conmigo, ahorita estamos viviendo en consenso teológico, es decir, todos los teólogos están de acuerdo en esto. Estamos viviendo la etapa de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, donde Cristo estaba prácticamente afuera y la iglesia no era fría ni caliente, sino lo que nos indica la frialdad y la tibieza de nuestros días. Y lo que nos indica lo que sigue. Porque el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 1, la visión, capítulo 2 y 3, las 7 iglesias, capítulo 4 empieza diciendo así: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. ¿Sabes lo que es eso? Es el arrebatamiento. Sube acá. Cuando Dios le dice a Juan, o le va a decir en el estudio que lo vamos a ver, sube acá, está tipificando con esas palabras lo que el Señor va a hacer antes de que comience el período terrible de la gran tribulación aquí en la tierra. Y el Señor toma a Juan y lo lleva por todo ese tiempo, y a él le revela lo que podríamos llamar el perfecto complemento del libro profético de Daniel, que un día deberíamos también ir sondeando.
Bueno, ya tenemos la definición entonces. Vamos a tratar de expresarla por última vez por si les faltó un pedacito a alguno. Apocalipsis significa revelación, y revelación es la declaración o comunicación extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios de aquellos acontecimientos y verdades que el hombre no alcanzaría a entender ni a vislumbrar por sus propias o por sus facultades naturales. Ahora, hay una cosa que también deseo hacerles ver. Todo esto de esta noche tendrá que ser introducción, hermanos. Vamos a avanzar realmente poco en el libro, vamos a avanzar algo, pero poco. Yo quiero que noten una comparación entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Realmente una comparación impresionante que espero que sea de bendición para su vida. Y trate de captar por escrito lo que alcance. Génesis es el libro de los principios u orígenes. Apocalipsis es el libro de las culminaciones. Repito, Génesis, principios. Apocalipsis, culminaciones. Génesis, segunda comparación, es el primer acto del gran drama humano. En Génesis está el primer acto del gran drama humano. En Apocalipsis está el epílogo. En Apocalipsis está el epílogo. Génesis es el alfa. Apocalipsis es la omega. Génesis es el punto de partida de los planes de Dios. Recuérdenlo. Génesis es el punto de partida de los planes de Dios. Apocalipsis es la recta final hacia la meta. Esto vale la pena decirlo de nuevo y luego comentarlo brevemente. Génesis es el punto de partida de los planes de Dios. Apocalipsis es la recta final hacia la meta. Yo no sé lo que muchos piensen. En lo personal estoy convencido, hermanos, que ya entramos a la recta final. ¿Cómo lo podemos saber? Ojalá que sea capaz de aclararles bien este término que sigue. Pensé ahorita, ¿lo digo o no lo digo? Sí lo digo. Me decidí y quiero tratar de explicar lo más claro posible. Esta Biblia que tengo aquí es una edición. Ahora, la Biblia es la Biblia. No estoy hablando de la letra sagrada, estoy hablando de la edición. Esta es una Biblia anotada por Scofield. Nada tiene que ver eso con la palabra de Dios. Las notas de Scofield están aquí afuera. Esto es de él también. Esto es optativo. Si quiero lo creo, si no, no. Lo inspirado está aquí y esta es la palabra de Dios. Amén. Pero Scofield es a mi juicio, una buena Biblia de estudio. Y él da una opinión respecto a la relación de lo que está en Apocalipsis y de los sucesos actuales. Fíjese lo que él dice. Dice Scofield, en alguna de sus notas que estuve estudiando, él dice, Apocalipsis está escrito de tal manera que el contenido del libro se va comprendiendo claramente a medida que los sucesos humanos se van desarrollando. Ejemplo rápido. No lo busquen, pero en Apocalipsis 9 se nos habla de la aparición, de unas langostas. ¿Recuerda? Ya llegó a Apocalipsis 9 alguna vez y vio un montón de langostas y no entendió nada, como me pasó a mí. Dice que una estrella cae en el pozo del abismo y salen langostas. Pero esas langostas no hieren, o no afectan, no atacan a la hierba ni al campo, sino atacan seres humanos. Los asfixian, los destruyen, los matan, y dice que el ruido que hacen esas langostas es como el estruendo de muchas aguas. Y describe hasta el aspecto de las langostas. Bueno, no me quiero meter más lejos de eso. Cuando Juan recibió eso, él
lo escribió, y los que lo leían no entendían tal vez nada de qué tendría que ver esa clase de langostas, porque la gente conocía un tipo de langostas. Nadie soñaba con que un día iban a existir helicópteros de guerra que destruirían seres humanos en una batalla terrible durante la gran tribulación, cuyo ruido es como estruendo de muchas aguas. Entonces dice Scofield, Apocalipsis está escrito de tal manera que los sucesos se van aclarando cuando llega el momento, y los mismos sucesos, mejor dicho, van aclarando el contenido. Bueno, estamos en la recta final. Comparación. Génesis es el punto de partida de los planes de Dios. ¿En eso estábamos, sí o no? Sí, ¿verdad? Apocalipsis es la recta final hacia la meta. Génesis nos muestra cómo entraron en el mundo el dolor, la muerte y el sufrimiento. Repito, Génesis nos muestra cómo entraron en el mundo el dolor, la muerte y el sufrimiento. Apocalipsis nos lleva hasta aquel día cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los redimidos. Esto es hermoso, hermanos. Génesis nos muestra cómo entraron en el mundo el dolor, la muerte y el sufrimiento. Ya sabemos que fue a causa de la rebelión del hombre, del pecado contra Dios. Entró el pecado, entró el dolor, entró el sufrimiento al mundo. Pero Apocalipsis nos lleva hasta aquel día cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los redimidos. Ahora, termino esta larga introducción y mejor leo lo que escribí aquí. Hermanos, dígame sí o no a lo que sigue. La humanidad presiente que algo terrible va a ocurrir en fechas próximas. ¿Sí o no? Nunca, hermanos y amigos, nunca fue como ahora ese presentimiento. La humanidad presiente que algo terrible va a ocurrir en fecha próxima. Y a esto se le llama un estado de expectación. Y el mundo entero está en un estado de expectación. El hombre está corriendo de acá para allá. Nunca como antes el estrés oprimió tanto al hombre. Nunca como antes se manifestaron úlceras. Nunca como antes el asma se ha propagado. Nunca como antes los problemas cardíacos. Nunca como antes los problemas psicológicos. Nunca como antes ha sido necesario la intervención de un sinfín de profesionistas para ayudar moral, físicamente y mentalmente a los seres humanos. Y hermanos, escúchenme, nunca como antes se necesita la intervención de predicadores, de maestros, de maestras de la Biblia que ayuden al mundo que se está haciendo preguntas como estas: ¿a dónde va a ir a parar todo? La humanidad presiente que algo terrible va a ocurrir en fecha próxima, y tengo noticias tristes ahorita. Este estado de expectación que mencioné, le están aprovechando una legión de falsos profetas. ¿Recuerda lo que Cristo dijo en Mateo 24, profetizando Jesús verbalmente? Se levantarán falsos profetas y falsos maestros, y engañarán. Están dando respuestas, hermanos, entre comillas, pero están dando respuestas. Están dándole a la gente lo que la gente quiere oír. Y me da tristeza decirlo, pero tengo que insertarlo en este marco de profecía, aunque es amonestación, lo tengo que... Y por favor, les digo una cosa, me lo aplico a mí mismo en este momento. ¿Por qué estamos dejando que esos sectarios nos lleven la delantera? Con sus libros, con su tiempo que dan, con su dinero que aportan, hasta con su vida a veces. Si lo que están dando es un pan amasado en su propio horno, no es el pan de la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos las promesas
promesas benditas como esta que dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. ¿Por qué no somos nosotros capaces de entregar nuestras vidas y de ir, o entregar una parte de nuestro tiempo y de ir y decirle al mundo, sí, vendrán cosas terribles, míralas, aquí están, pero tengo buenas noticias. Tengo que decirte que si tú estás en la mano segura del Maestro, venga lo que venga, los huracanes, las tormentas, las copas de ira, todo lo que vamos a ir viendo, tú puedes estar seguro en su mano. Porque es más, tengo noticias para ti, dígale, ¿sabes una cosa? Cuando el Señor Jesucristo venga, llevará consigo a todos los creyentes verdaderos y no se derramará ni una gota del contenido de las copas de ira mientras uno de los del Señor esté en la tierra. Y esto vamos a dar el método de prueba claro. Ha sido un poco controvertido para algunos, para mí no. Está claro en la Biblia que el pueblo del Señor tiene que ser levantado antes de que esas cosas comiencen a suceder. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por un patrón bien establecido en la Biblia, que quiero mencionar rápidamente. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Cuándo vino el diluvio sobre la tierra? Y cuando Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras estaban dentro. Y Dios cerró la puerta y entonces vino el juicio. En cuanto a Sodoma y Gomorra, ¿cuándo cayó? En cuanto a Sodoma y Gomorra, el fuego y el azufre, la destrucción vino después que Lot, su esposa y su familia habían salido. En cuanto al Mar Rojo, al cruce de los israelitas, ¿cuándo se cerraron las aguas atrapando a los enemigos del pueblo de Dios y de Dios? Cuando el último israelita salió. Y no son los únicos ejemplos. Hay muchísimos más en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos prueban que ese es el patrón que Dios ha seguido. No vendrá ninguno de los juicios descritos en Apocalipsis, juicios terribles que vamos a ir analizando, ni vendrá la manifestación del anticristo hasta que el último convertido verdadero haya sido sacado por el Señor. ¿Es usted uno de ellos? Si lo es, glorifique al Señor en esta noche. Si siente que no lo es, séalo, porque es muy sencillo, postrándose a los pies de Cristo y pidiéndole que sea su Salvador. Amén, hermanos. Bien, ahora vamos hemos estado en la Biblia, porque hemos dicho muchas cosas de la Biblia y hemos citado. Ahora vamos netamente al libro de Apocalipsis, 1 al 3, texto por texto, aunque tenemos un bosquejo que presentar. Aquí ya tocamos el asunto de la definición. Ahora vamos a tocar el asunto de la revelación. La revelación, número 1. Repitan conmigo, por favor, lean conmigo los primeros 3 textos, pero bien sonoro, hermanos. Apocalipsis 1:3. Métanse en el estudio fuertemente, todos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fuerte. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien. La revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el título que tiene sus Biblias? El título no es inspirado. ¿Cuál es el título que tiene ahí arriba sus Biblias? El Apocalipsis de San Juan. Muy bien, no lo haga con letras si no quiere, pero mentalmente cámbielo. El título está en el versículo 1 y los editores, los traductores y todos ellos debieron tomar el título de ahí.
El título debe ser el Apocalipsis de Jesucristo. Así debería ser. La revelación, estamos comentando ahorita acerca de la revelación. Dice, la revelación de Jesucristo. Bien, ahora, ¿quién se la dio a Jesucristo? ¿Quién se la dio a Jesucristo? Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué se la dio? ¿Correcto? Para manifestar a sus siervos las cosas que, note el término, las cosas que van a suceder, dice. Las cosas que sería bueno que fueran sucediendo. Qué bonita palabra, las cosas que deben. ¿Saben por qué deben? Porque están escritas. Es como decir, esto tiene que pasar. Me preguntaban una de estas noches en las clases del instituto, algunos alumnos, no era que no lo creían, no era una duda, sencillamente estábamos disipando algunos temas, ¿verdad? Estábamos aclarando bien y tocamos el punto de la predestinación, ese tema tan escabroso y tan difícil, pero estábamos ahí hablando un poquito acerca de eso. Y yo les decía que la omnisciencia de Dios, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Correcto, que todo lo sabe, que no hay nada que escape de la mente de Dios. La omnisciencia del Dios Trino es la base de toda la profecía. Así dígale a la gente. ¿Cómo sabes tú que estas cosas se van a cumplir? Por la omnisciencia de Dios. Es la omnisciencia del Dios Trino que predice. Dios le dice a Ezequiel, escribe esto. Dios le dice a Moisés, escribe aquello. Dios le dice a Isaías, escribe esto. Por ejemplo, le dice a Isaías, escribe que la Virgen concebirá. Y concibió la Virgen. Le dice a Miqueas, escribe que con una vara golpearán las mejillas del príncipe de Israel. Miqueas 5. Y lo escribe Miqueas y se cumple. Escribe que nacerá el Mesías en Belén, Efrata. Y así nació. Escribe que un hombre lo va a entregar por piezas de plata. 750 años antes. Y así pasó. Escribe que sus manos serán horadadas. Salmo 22. ¿Por qué? Porque la omnisciencia del Dios Trino es la base de la profecía. Y no solamente de las profecías que ya se cumplieron, sino las profecías que se van a cumplir. Deben. ¿Notaron? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, no olvide esto hermano, suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Dios usó un enviado especial a su siervo Juan. Ahí está el apóstol, que es el receptor final, ahorita lo vamos a notar, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que, si algunos ya tienen este bosquejito aquí, ahora a llenarlo. Estamos bajo revelación. Número 1. El tema de este libro es la revelación de Jesucristo. Escríbalo aquí, en este lado. El tema, 2 puntos, la revelación de Jesucristo. Número 2, ¿qué dice? La fuente. ¿De dónde viene esa revelación? 2 puntos. La fuente que Dios le dio. ¿Vamos bien? La fuente que Dios le dio. O sea, ¿quién es la fuente? Dios. Ya dije por qué. Porque su omnisciencia, que conoce todo el futuro, le dijo solamente escribe, escribe. Van a ver cuántas veces aparece en Apocalipsis, escribe, escribe. Que Dios le dio. ¿Qué sigue? El propósito para manifestar. Para manifestar. Esa palabra es muy, pero muy apocalíptica. Se van a manifestar todas esas cosas. Hermanos, ¿qué quiere decir manifestar? Vocablos sinónimos de manifestar. Que se presentarán, cosas que se van a presentar, manifestarse. ¿Qué más? Que sucederán.
que van a estar a la vista de todos. Y una de las cosas, hermanos, duras, pero el cristiano no tiene por qué preocuparse por eso, por una verdad que vamos a encontrar un momento ahí, o después, otro miércoles tal vez. Los pecados de los hombres de todos los tiempos son una de las cosas terribles que se van a manifestar durante el periodo que describe Apocalipsis. Hay un folletito editado por Chick. ¿Sí han visto los folletos de Chick? En mi opinión, muy personal, muy de Enoch Gutiérrez nada más la opinión. No todos los folletos de Chick y no todos los contenidos específicos, no con todos ellos, yo en lo personal estoy de acuerdo, no con todos. No con todos estoy de acuerdo, quiero decir. Pero en general, yo recomiendo mucho esos folletitos, esos libritos. Es bueno aclarar eso siempre porque el cristiano debe leer todo libro y todo folleto con discernimiento. Examinadlo todo, retened lo bueno. Eso no se aplica a la Biblia, porque la Biblia es, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero cualquier cosa que escriban los hombres, por muy bien intencionados que sean, y por muy fieles pastores, y por muy duchos en teología, cuidado, es de hombre y usted tiene que tener cuidado en lo que lee. Entonces, pero uno de esos folletitos que yo llegué a ver, estaba la ilustración, ¿verdad?, de un hombre que había sido llamado al juicio del gran trono blanco, que a propósito lo describe pero con lujo de detalles, y de pronto se empieza a proyectar como una gigantesca película de todas las obras paso a paso de su vida, desde que esta persona era como un bebito. Y era impresionante leer en ese folleto cuando aquel hombre ya está pasando por la etapa de su adolescencia y aquel voltea la cara y le dice al que le está proyectando la película supuestamente de su vida, le dice: no, por favor, eso no. Eso no lo muestre. El hombre sabía lo que seguía. Y para él era vergonzoso que todo mundo. ¿Sabían ustedes que en el gran trono blanco no solamente los ojos de Dios van a estar presentes viendo todo? ¿Sabía usted que Satanás mismo y los demonios van a estar viendo el juicio de los incrédulos? ¿Sabía eso? Y ellos se van a gozar de la condenación de muchos incrédulos. Hermanos, evitemos ese gozo. Trabajemos porque la gente abra su corazón, abra su mente. Hoy nos reunimos los hermanos diáconos y un servidor para ver algunos terrenos y animarnos un poquito en el asunto de la compra, ¿verdad? Y tuvimos una plática espiritual también en un momento dado, y el hermano Andrés en un momento me dijo, mencionando de la obra, de cómo es la obra cuando se comienza en algún lugar, yo le compartía de cómo es la obra en algún lugar, y me dice: hermano, yo sé por experiencia que uno cuando no conoce al Señor, con qué dureza y con qué fuerza rechaza a los siervos de Dios y rechaza el mensaje de Dios. Y sabemos que así es, pero aún así, hermanos, trabajemos con esa familia nuestra, trabajemos con esos amigos amados, trabajemos con esos compañeros de trabajo, con esos vecinos, aunque algunos de ellos no sean adversos, oremos por ellos, porque será terrible cuando esas cosas se van a manifestar. Porque no hay nada oculto, dijo Cristo, que no haya de manifestarse. Hermano, no. ¿Y qué pasará con los pecados de los cristianos? Esto no es para animar a nadie a pecar. Líbreme Dios de mencionar una filosofía así. Pero tenemos que ser justos con la Biblia. Miren conmigo, por favor, el versículo 5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Terminen el texto, por favor, conmigo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, una sola palabra quiero, llena el espacio. Al que nos amó y nos lavó de nuestros con su nos lavó. Analice el tiempo del verbo.
pasado. Nos lavó. La teología bíblica correcta es esta. Cuando un creyente recibe al Señor Jesucristo, todos sus pecados son lavados. Y debido a eso, vamos al cielo. Y debido a eso, podemos tener paz con Dios y de Dios, que son dos cosas diferentes. Hay muchos cristianos que ya hicieron la paz con Dios, por eso son cristianos, pero no tienen la paz de Dios. Y la paz de Dios se basa en una comunión constante con el Señor. Pero debido a que Él nos lava, por eso la sangre de Cristo nos está lavando, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Eso es muy distinto a lo otro. Dice, nos lavó, tiempo pasado, nos limpia, tiempo de acción presente, porque es una obra continua, así como las lágrimas están lubricando continuamente los ojos por un mecanismo natural. Déjeme ilustrarlo así, la sangre bendita de Cristo actúa en el cristiano cuando éste confiesa sus pecados al Señor. El cristiano puede decir en esta noche, gloria a ti, Señor, porque mis pecados no serán exhibidos jamás, porque tú los lavaste, los limpiaste. Nos lavó, hecho del pasado. Pero el que no tiene a Cristo no puede decir eso, y se va a tener que enfrentar a la manifestación de juicios y de pecados. Pero vamos a concluir. Por hoy vamos a concluir llenando, no queremos dejar esto pendiente. Bien, ahora díganmelo ustedes, el tema, la revelación de Jesucristo. La fuente, el propósito, intermediario, escriban, enviándolas por su ángel. Enviándolas por medio de su ángel. Enviándolas por medio de su ángel. Y número 5, destinatario y escritor, Juan, a su siervo Juan. En esta noche fue una introducción larga, pero era necesario introducir esto, hermano. Ya habrá momentos en que vamos a acelerar el paso en la profecía misma, pero todo estudio tiene que tener una introducción. Yo estaba muy deseoso, y de hecho todo el material de los 3 primeros temas está aquí en estas hojas, ya elaborado, es decir, al par de la Biblia, pero decidí ir con más calma, no correr demasiado y haberles explicado todo esto primero. Así que queda pendiente en la salutación. Y luego el miércoles próximo estaremos tocando no solo la salutación, sino esa visión impactante que Juan tuvo en ese día. Que a propósito, les dejo que piensen en donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Léalo, piénselo y medítelo. Vamos a orar.